Entrevista a Bioconstructor Ayal Bryant sobre Casa Barro. Entrevista realizada en el año 2023. Bueno, le decimos Casa Barro, es nuestra casa, la que estamos trabajando en este momento. Está ubicado en las faldas del Chirripó, en Herradura de Rivas, de Pérez Celedón. Y nosotros empezamos a construir hace 3 años, más o menos, y aquí seguimos todavía, poco a poco. Ha sido un proyecto, digamos, de autoconstrucción. Ok. ¿Cuáles fueron las razones principales para elegir los materiales y las técnicas constructivas utilizadas? Ok. Bueno, principalmente porque esas son las técnicas que yo conozco. Yo me he capacitado en la construcción con barro y materiales naturales en general, entonces lo que es madera y bambú. Son los materiales que conozco para construir y que los he usado en el pasado. Ujú. Ahora, la razón por la cual las he usado antes es porque eh, yo me crié en una familia que también, digamos, creía mucho en la construcción natural. Entonces, tanto mis abuelos que se dedicaron mucho a la restauración de casas de adobe en Escazú y el rescate, la tradición de la construcción en adobe, Ujú. como mis papás también, mi mamá y mi papá, que ellos también construyeron su casa con, con adobe de bloque compactado. Y de niño siempre estuve involucrado en esos procesos. Entonces, siempre, digamos, he estado expuesto desde niño al aprecio por ese tipo de técnicas y siempre he querido que cuando construyera ya la casa mía fuera así. Ujú. ¿Cuáles técnicas utilizó? Sí, digamos, es un sistema híbrido que siento que era como el más apropiado para el clima de aquí. Entonces, es una estructura liviana de madera. Entonces, todo el marco estructural es de madera. Em, pero el zócalo, o sea, hasta las paredes externas, hasta la altura de las ventanas, son con una técnica que se llama superadobe o construcción con sacos de tierra. La razón por la cual escogí la combinación de esas dos técnicas era para incorporarle a la casa una mayor masa térmica. Entonces, está diseñado para que durante el día absorba el calor del día y ese calor, digamos, durante la noche va irradiándose hacia adentro y mantiene la casa bastante regulada la temperatura, a una temperatura cómoda. Y durante el día, el frío de la noche que se acumula en las paredes también entra para la casa. Entonces, durante el día es bastante fresco y en la noche es calientito. Ok. Describa cualitativamente los materiales utilizados. Ok. Em, bueno, digamos, se lo voy a describir como en capas, ¿verdad? Ujú. Entonces, la primera capa em, bueno, es el sistema de cimentación en concreto armado, ¿verdad? Que son las placas de cimentación con pedestales de concreto que Ujú. reciben las columnas de madera, que son columnas de 5 por 5 de madera. Y ellos, bueno, a partir de 1 metro de altura, nace lo que es la estructura de madera montado sobre los pedestales de concreto. Después, sobre el estructurado de madera, se arma un tejido de bambú o de caña, puede ser, que es la base sobre el cual se va a aplicar la, el barro. El barro se dice así comúnmente, pero el barro o sea, se aplica como un repello
que se diseña igual. Es una combinación de diferentes elementos. Los elementos básicos son arcilla, arena con un agregado y una fibra. Em, el repello se aplica en 3 capas normalmente, pero dependiendo del nivel de acabado que se quiere, se puede aumentar la cantidad de capas, pero normalmente el sistema es una capa de repello grueso, después una capa de repello, o sea, de nivelación, entonces un repello más fino que donde logras sacar como un nivel a las paredes, y sobre eso, en la última capa, ya es una capa de acabado que normalmente yo trabajo con cal, un repello de cal que es cal con arena y una fibra también, y ya quedan las paredes acabadas. ¿Cómo influyen las características del sitio, o sea, características del clima en las locales, en cuanto al bajareque y los materiales utilizados? Em, Aquí, bueno, aquí el clima en Costa Rica, bueno, en general no tenemos climas muy extremos, pero dentro de lo como más extremito, aquí estamos, que tenemos un ciclo de más o menos puede ser hasta unos 15 grados, digamos, de diferencia de temperatura. Entonces, el día puede llegar a ser calientito y la noche bastante fría. Entonces, es una consideración y por eso se incluyó el superador, la masa térmica dentro del diseño. Otros temas es que como es bastante frito aquí, no tenemos termitas o es difícil encontrar termitas. Tenemos otros riesgos para la madera, lo que es la polilla y el comején, pero en general es menos intenso, digamos, la batalla contra esos riesgos, como lo es en zonas más cálidas de Costa Rica. ¿Cómo se gestionó la adquisición y disponibilidad de los materiales para el proyecto? Hay muchas formas de hacerlo, pero en mi caso, pues, por ejemplo, el tema del barro, aquí justamente o sea, en las inmediaciones del proyecto, el barro no logramos encontrar, digamos, en la propiedad. En general, en Costa Rica hay suelos bastante arcillosos y en general es relativamente fácil encontrarlos, más que es un material que la mayoría de las personas que construyen no la quieren. Entonces, si hay un terreno que tiene mucha arcilla, normalmente esto lo sacan y buscan cómo botarlo. Entonces, una buena forma de buscar el barro para lo que es la construcción es hablando con personas que estén operando maquinaria, ¿verdad? Bajo, o sea, personas que tienen bajo y vagoneta. Normalmente ellos te pueden decir, mira, aquí estamos en este lado, estamos sacando material, y uno puede ir a revisarla, a ver si ya cumple con las características que se busca para eso. Entonces, localmente había un vecino que queda como a 15 minutos de aquí, que tenía una buena veta de barro, y entonces se fue a ver y resulta que sí nos funcionaba. Y entonces, bueno, se encargó y se cargó en camiones y se trajo ese material para acá. La mayoría de la madera fueron unos árboles de eucalipto que se aserraron, y entonces ahí lo aprovechamos. Y también otro vecino que había aserrado recientemente unos árboles. Entonces ahí fuimos como comprando casi que todo localmente. Lo único, digamos, que de los elementos de la construcción natural que sí se trajo de afuera fue la caña que se usó para la estructura de las paredes, porque em, como eso queda completamente cubierto de barro, es muy importante que quede bien curado.
y en este momento no teníamos, digamos, la posibilidad de curar nuestro propio bambú y entonces decidimos comprarlo de una fuente confiable y entonces eso se trajo desde Guapiles. Ujú, ok. ¿Sabe cómo se llama ese tipo de caña? Sí, una combinación, pero era bambú, o sea, era bambú rajado y en tiras más o menos de 1 centímetro de grueso Ujú, y había bambú guadua y bambú asper también. ok. ¿Podría proporcionar ejemplos de cómo las características de los materiales contribuyeron al éxito del proyecto? Eh, sí, bueno, uno es nada más cómo uno se siente en el espacio, ¿verdad? Eso es como una de las cosas más importantes. Si uno se siente a gusto en el espacio, se siente cómodo, o sea, en cuanto, no solo la temperatura, ¿verdad? Que es un tema importante, térmicamente, cómo se siente uno, que no esté con demasiado calor o demasiado frío. Y eso en general, aunque la casa está sin terminar, hay algunas ventanas que todavía no están eh, o sea, cerradas y algunas puertas que están igual sin cerrar por completo. En general, la noche es cómodo y durante el día es fresquito. Em, También una de las ventajas del material es como la textura, la suavidad, y eso se nota. Entonces no hay como mucho ángulo recto, todo es muy suave, así. Ujú, ok. Mm. ¿Considera que la elección del material favorece alcanzar la experiencia deseada en el proyecto? Sí, es que digamos, el proyecto y el material son uno, ¿verdad? Entonces, muchas veces vos le das ya una característica, un concepto estético al Ujú, proyecto. Entonces, digamos, hay una conexión intrínseca y además a la hora de diseñar, uno diseña sabiendo que va a usar ese material. Hay una simbiosis entre el tipo de material y el diseño y la experiencia que se genera gracias a eso. ujú. ¿Cuál era la experiencia sensorial que quería generar a través del diseño? Em, Mucho era como una sensación como de hogar. Y yo sé que eso es algo muy relativo, ¿verdad? Pero quería sentir una calidez en los espacios, en los materiales, una suavidad y sobre todo como eh, algo muy auténtico y eso suena un poco trillado, pero no es auténtico. O sea, es como darle lugar a cada material por lo que es y no tratar de disimular o de darle como fingir acabados que no son. Entonces es como la madera es madera, la cal es cal, el piso de tierra es piso de tierra. Entonces todos los materiales se, se respetan mucho por lo que ellos pueden ofrecer y se puede hacer con ellos y se ven en la casa. Entonces es como un honor al material. Ujú, ok. Describa con características la experiencia que genera habitar el proyecto. Es un poco frustrante porque, porque está sin terminar, entonces estamos construyendo y habitándolo. Ajá, Entonces no es como que hemos, el proyecto evoluciona y nosotros con él, ¿verdad? ajá, Un poco. ok, ajá, Y bueno, y el proyecto evoluciona con nosotros. Entonces también muchísimas cosas han ido cambiando como yo los tenía diseñado originalmente, porque hemos estado viviendo aquí, interactuando con el espacio día a día, y entonces ahí va evolucionando. Entonces ha sido bonito porque
nos ha dado esa oportunidad justamente de poder hacer eso. Ujú. Sin embargo, es un poquito frustrante porque no es como que nosotros, o sea, terminar la casa y decir, bueno, vamos a habitarla y poder entrar y vivir como la experiencia de la casa, como una experiencia nueva, ¿verdad? Como uno se imagina muchas veces este tipo de proyectos. Entonces, sí, es un poquito, eh, ¿Cómo se diseñaron los espacios para maximizar el confort ambiental utilizando Bajaré? un poco de orientación de la casa. Entonces Ujú. tenemos como la mayor, como la orientación del frente de la casa está hacia el sur, sureste, más o menos. Y entonces eso es para tener la luz de la mañana. Y entra a la casa, le pega, digamos, a lo que es la pared del superadobe desde temprano, entonces va calentando desde temprano la casa. Eh, los espacios en general son espacios pequeños, o sea, no hay ningún espacio como muy amplio, porque entre más aire hay adentro, más espacio hay adentro, menos eficiente es, ¿verdad? Entonces, cuesta más mantener el espacio caliente en la noche. Entonces, se diseñó un poco así. El grosor de las paredes se diseñó de manera de que haya como o sea, las paredes son de doble forro, entonces hay un vacío adentro, que también es un elemento que permite no perder la energía hacia afuera. Entonces, eso también nos ayuda a maximizar el confort. ¿Hubo consideraciones particulares para involucrar los sentidos como la vista, el tacto, el olfato en el proyecto? Sí, digamos, tal vez no explícitamente. O sea, el tema del olfato, sí, sí hemos estado sembrando muchas plantas alrededor de la casa. Mucha reina de la noche, por ejemplo, que entonces durante la noche es un perfume increíble. Em, y en general, como te digo, o sea, los mismos materiales te dan lo que yo andaba buscando de experiencia de sentido, ¿verdad? Entonces la suavidad y la calidez del barro y la madera, eso es el mismo material y otra razón por la cual, o sí, más razones por las cuales se escogen esos materiales justamente. Ujú. Ok. ¿Cómo se optimizaron los espacios para promover la comodidad y el bienestar, considerando factores como la iluminación natural, ventilación y la temperatura? Em, bueno, esto se, o sea, se logró en algunos espacios, hay un espacio, un par de espacios que no quedó tan bien como me hubiera gustado, ¿verdad? Pero en general, el diseño de la casa tiene una puerta principal adelante, una puerta atrás, que cuando se abren las dos puertas hay un flujo de aire muy rico entre la casa. Ujú. También hay un flujo también de iluminación, porque es como cuando uno ingresa, la casa está bien iluminada. Después hay un pasillo que comunica como a los dormitorios y al baño, que es un poquito oscura. Y el cuarto de pilas, que es donde está la puerta secundaria, eh, tiene muchas ventanas. Entonces es como que también te atrae por toda la casa, ¿verdad? Entonces hay como esos contrastes de iluminación dentro de la casa y se genera sí, una ventilación riquísima. Arriba en el segundo piso hay ventanales grandes, pero nada más no sé cómo van a funcionar porque no están puestos todavía, pero en teoría ahí tiene muy buena iluminación arriba.
tiene una terracita arriba también con ventanas, entonces Ujú. eso yo creo que va a ser un espacio bien cómodo para estar, pero no hemos podido estrenarlo porque no se ha terminado. Ok. Ahorita es bodega. Ujú. ¿Cómo se diseñaron las áreas de convivencia para fomentar la interacción y el disfrute del entorno construido con Bajareque? Sí, aquí, bueno, nosotros, como que el espacio más importante para nosotros es la cocina, entonces se diseñó el espacio de convivencia dentro de la cocina. Entonces tenemos una mesa con un sillón en L que da hacia el sobre de cocina. Entonces, este es como el núcleo del espacio familiar y de convivencia. Sucede aquí. Entonces, aquí es donde hace tareas nuestra hija. Aquí trabajamos a veces nosotros. Y sucede obviamente todo el tema de la cocina. En la noche es donde estamos como cenando, si vienen amigos, es donde estamos. Pero también está el otro elemento que había explicado, que es el corredor. Nada más que no se ha terminado ese espacio, entonces no hemos podido como aprovecharlo de esa manera, pero el corredor en general yo siento que va a ser como el espacio más utilizado en la casa. Ujú. Ok. Se implementaron estrategias de diseño que permitiera una conexión directa entre los espacios interiores construidos con Bajareque y los entornos exteriores. Em, sí, digamos, lo principal fue eso, que la casa, como el primer espacio dentro de la casa es la cocina y tiene unas puertas grandes dobles que abren hacia el corredor. Entonces es como se puede convertir en un solo espacio, era la intención, que se puede compartir como ya actividades más grandes, sociales, con amigos y familia. Entonces, eso era como el flujo principal. Y por la puerta de atrás se llega como hay acceso como al taller y a la bodega y es como más de servicio, ¿verdad? Eh, un poco, un poco es eso y obviamente que por el frente de la casa está orientada al acceso, al portón de la finca para también uno tener como una mejor visualización de si llega alguien, ¿verdad? Ok. En términos de iluminación natural, ¿cómo se optimizaron los espacios para aprovechar la luz del día y ambientes acogedores y luminosos? La orientación, nuevamente Ujú. hacia Sí. el sureste, ¿verdad? Ujú. Y ventanas grandes, de todas las paredes que tienen, digamos, exteriores, tienen ventanas. Hay un cuarto que da hacia el noroeste, que, que sí, lamentablemente quedó muy oscuro. Entonces estoy pensando en posibles estrategias para ver si se puede mejorar un poquito ese espacio. Pero sí, en general es eso. Ok. Y hablando de calidad del aire interior, se implementaron estrategias específicas para garantizar una buena ventilación y mantener un ambiente saludable en las áreas construidas con Bajareque. Pues en general vivimos con ventanas y puertas abiertas y lo bueno y lo rico del bajareque es que no estás usando ningún material tóxico. Entonces, los espacios de ahí están libres de emisiones, ¿verdad? Y componentes volátiles. Entonces, eh, con solo tener las ventanas abiertas ya es bien rico. Ok. ¿Cómo influyó la elección del Bajareque en la sensación de confort y bienestar de quienes habitan el proyecto? Em, se siente, digamos, cuando uno entra a la casa en la noche y uno siente el calorcito y el calentito de la casa. Entonces eso todo lo sienten y lo agradecen.
Ujú, entiendo. ¿Qué elementos simbólicos o tradicionales de la cultura local se han incorporado intencionalmente en el diseño de la arquitectura construida con Majareki para fortalecer la conexión emocional y cultural de los habitantes del proyecto? Bueno, digamos, el bajareque es una tradición en sí, ¿verdad? Ujú, Entonces, implementar eso para mí es una conexión con, con la cultura de nuestros antepasados, con la cultura de mis antepasados específicamente, también mi abuelo y mi abuela, que cuando yo trabajo con esto, o sea, es como sentirme un poquito más conectados a ellos que ya no están. Y, y pues es algo que a mí me apasiona mucho, entonces yo eso lo transmito también a mi familia y ellos obviamente sí también logran tener un gran aprecio al espacio, a los espacios que se construyen de esta manera. ujú, ok. ¿Hubo alguna inspiración cultural o histórica en la región que influyera en la decisión de utilizar Bajareki en el diseño? Em, pues tal vez un poquito. Tal vez no tanto la decisión, o sea, la decisión de usar Bajareque, creo que ya, digamos, lo he transmitido bastante. Más que todo es como respetando la arquitectura local. Entonces aquí hay una arquitectura, en Costa Rica a veces se dice que no hay como una arquitectura o no hay arquitecturas que correspondan a diferentes regiones, o es difícil de identificar, pero aquí hay una tipología muy específica en las casas locales, más que las casas más antiguas de madera. Y entonces yo traté de mantener un poquito ese concepto de diseño a la hora de diseñar esta casa. Ok, y cuando dice aquí, ¿se refiere a localmente o nacionalmente? Localmente, yo creo que hay algo, digamos, se ve una característica local aquí. Ciertamente se ve también esta tipología en diferentes partes del país, pero sí hay como hasta una paleta de colores que es bastante particular del pueblo de Herradura, por lo menos, ¿verdad? Ujú, ok. ¿Y se utilizó esta paleta de colores en el proyecto? Todavía no, porque no tengo colores por fuera. Ok, Ahorita todo es barro. bueno, Pero sí. ok. Hablando de eventos o rituales culturales, ¿cómo se han tenido en cuenta en el diseño de espacios construidos con Bajareki, permitiendo su celebración y práctica de manera adecuada? Con eventos o rituales, puede ser cualquier tipo de tradición que se tenga, por ejemplo, con relación a algún cultivo o alguna manera de habitar. Estos rituales, no sé si se le viene a la mente alguno que esté presente en el diseño de la casa. Hola, hola. Sí, Sí, me escucha. Ok. sí. Em, Vamos a ver. Me dice si entendió la pregunta. Lo estoy leyendo porque es que no se cortó cuando usted lo estuvo leyendo. Ok. Mm, no, digamos, las celebraciones nuestras son nada más como tiempos de familia, ¿verdad? Entonces,
Ok, listo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, ¿en qué medida la elección del bajareque se alinea con prácticas de respeto al medio ambiente arraigadas en la cultura local? La construcción en general digamos, se tiene que considerar que es el resultado de las personas tratando de construir o construyendo sus refugios con lo que había disponible localmente. Entonces, por eso hay diferentes técnicas de construcción natural, porque cada lugar tiene diferentes recursos. Entonces, aquí los recursos, digamos, de madera y barro estaban localmente disponibles y entonces no estás incurriendo en costos energéticos altos de transportar materiales, especialmente materiales industrializados que muchas veces son importados y que generan también mucho desperdicio. Usted compara una construcción que se hace con construcción natural, la pila de desperdicios o desechos que se lleva o que hay que buscarle eh, digamos, incorporar en algún ciclo posterior a la construcción. El de la construcción natural, lo que teníamos era una montaña de madera y bambú, ¿verdad? De recortes, que eso se fue quemando en el fogón para cocinar. Entonces se aprovechó prácticamente todo y era muy poco lo que era desperdicio ya que tenía que terminar en un relleno sanitario. Entonces, por eso principalmente es una de las opciones y después la eficiencia del espacio en cuanto a que es un espacio que no necesita calefacción, no necesita aire acondicionado, porque es térmicamente agradable durante todo el año, tiene buena iluminación natural, entonces no tenés que tener las luces encendidas durante el día. Y entonces, tanto en la construcción como su uso es bastante eficiente. Ok, de acuerdo. Las siguientes 5 preguntas finales son a modo de conclusión. ¿Ok? Entonces, ¿considera usted que aprender sobre el bajareque fomenta un desarrollo de mejores diseños, prácticas constructivas y en general mejora la situación del bajareque actualmente? Sí, claro. Uno de los más importantes componentes de eso es em, generar conciencia de que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho porque yo trabajo con diferentes cuadrillas que yo los capacito para poder construir con esta técnica. Y hay muchos de ellos que dicen que en sus casas van a hacer un cuarto así o van a construir una pared así o van a implementar otras técnicas como biojardineras o círculos de bananos en sus propias vidas. Entonces eso es como ya ir compartiendo estos conocimientos y ojalá mejorando calidad de vida y creando como mayores oportunidades para las personas que aprenden a trabajar estas técnicas. Tanto con las cuadrillas como tal y con profesionales en arquitectura e ingeniería que a veces les da un poquillo de miedo entrar en un proyecto de este tipo, pero que ya conociendo más sobre el sistema, conociendo que es un sistema que se monta sobre un marco estructural reconocido y que se pueden hacer todos los cálculos estructurales sobre eso, entonces ya empiezan a agarrar más confianza y se pierde justamente esa mala fama que tiene el construir con barro. Ok. Conocer sobre los materiales favorece al diseñar con bajareque. Sí, claro, tenés que saber qué puedes hacer y cómo lo puedes hacer. El bajareque en general es súper noble, se pueden hacer muchas cosas, se puede trabajar, los ricos se puede trabajar con curvas, hay ciertos, digamos, radios de curvas que se pueden hacer fácilmente.
Se puede trabajar como mucho más eh, orgánicos y que si se quisiera o esculpidos si se quisiera con el bajareque, entonces da para mucho y obviamente entre más conoces sobre los materiales, más se abre el abanico de posibilidades. Ujú. Se pueden aprovechar, se puede aprovechar el bajareque para generar una experiencia sensorial. Sí, o sea, el bajareque. En este caso no es tanto, digamos, el bajareque como tal, sino que es el acabado que se le dé. Entonces hay una enorme rango de diferentes acabados que se pueden implementar sobre una base de bajareque. Los japoneses han sido los maestros en el desarrollo de estos diferentes repellos naturales y entonces se puede conseguir desde un repello brillante a prueba de agua con un sistema de repellos de cal bueno, que, que se hace, ese repello específicamente es más del lado mediterráneo. Se usó mucho en la Roma antigua, en Grecia, en el norte de África, en Marruecos. Entonces, y de hecho en India, en Pakistán también todavía se usa la técnica del Tadalak o la cal Marrakech, que son repellos que resisten al agua y de hecho son impermeables completamente. Los baños romanos se hacían con esta técnica de repello y ya repellos mucho más rústicos, ¿verdad? Donde se ve el barro, se ve la fibra, entonces vos puedes generar texturas y sensaciones escogiendo el tipo acabado para las paredes. Ok. Se puede utilizar el bajareque para diseñar espacios para habitar confortablemente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digamos, al final de cuentas es una técnica de construcción y es nada más que es mucho más cálido y suave para todos los sentidos que lo que es normalmente la construcción con bloco o con liviano. Ujú. Y la última, está la cultura relacionada con los diseños que se realizan con bajareque. O en Sí, o general, sea, sí, como está la ujú. cultura relacionada con la construcción. Sí, totalmente, totalmente. O sea, la construcción tradicionalmente era una actividad comunitaria y entonces era una parte importante de la cultura, era la forma de construir. Muchas veces la construcción, por ejemplo, aquí en Costa Rica, tradicionalmente, cuando habían más construcciones de adobe, se tenía la práctica de hacer las caladas. Las caladas era que cada año o 2 años se repintaba la casa con cal, con una lechada de cal. Entonces eso se hacía muchas veces entre las mujeres de la comunidad y era una oportunidad para juntarse como comunidad y hacer algo, ¿verdad? Y todos ayudaban a encalarse las casas. Eso aquí, después hay otros ejemplos en aldeas en África de que toda la parte decorativa, digamos que las casas tradicionalmente se pintan con patrones geométricos que funcionan para alejar digamos, los malos espíritus y las malas energías y dar protección a los espacios. Y eso también es algo que se hace tradicionalmente las mujeres. Entonces, hay un componente cultural muy fuerte en en las construcciones tradicionales. El problema es que ahora se ha tercerizado mucho el proceso de construcción y hay una desconexión muy fuerte entre la persona que habita el espacio y las personas que lo construyen y que lo mantienen. Entonces no hay un vínculo
tan fuerte como solía haber entre el usuario de la casa y los que lo construyeron. Ujú. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista. Con muchísimo gusto.